Hola, buenas tardes, me escuchan, buenas tardes. Buenas tardes, Miss, profesora. buenas tardes. Feliz Día de la Madre, Miss. Buenas Feliz día. tardes, ¿qué tal? Qué alegría, gracias igualmente para ustedes, sé que muchas que estamos en sala son mamás, feliz día, espero que lo estén pasando todavía muy bien. Ustedes saben que las mamás pues somos ahí guerreras, un pulpo que sacamos fuerzas de donde sea. Igual, feliz día para ustedes. También ahí los caballeros, me imagino que tienen a la mamá de lado, quizás a la esposa. Igual, feliz día para ellos. Muy bien, entonces, pero nosotros no paramos como cada fin de semana ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Como recuerden que la duración de nuestras clases es solamente de un mes, ¿sí? Un mes. Entonces, no hay por qué perder, no hay por qué perder. Vamos a darle, aprovechar al máximo cada fin de semana. Muy bien, entonces recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean convenientes. También adicional a esto tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre pensando en ustedes, siempre brindándoles todo el apoyo que puedan requerir. Muy bien, entonces también pues agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitémosla a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. Muy bien, entonces cada vez más cerca ustedes acercándose para finalizar este nivel secundario. Ya estamos a la segunda semana de lo que es este mes de mayo, segunda clase. El día de hoy estamos culminando ya con lo que son los temas del curso de matemática. Me imagino que ustedes le han dado ahí una ojeadita, ¿verdad? Como nuestros bimestres duran solamente 2 meses, pues solamente tenemos 4 temas en todos los cursos. Entonces, el día de hoy nosotros culminamos el curso de matemática. La próxima semana estamos iniciando las 2 semanas restantes, lo que son los temas del curso de razonamiento matemático. Y así todos los temas para que se puedan, para que no pueda quedar ningún tema sin haberlo hablado. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla, como siempre, la sugerencia de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás recordarles las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no?, también las sugerencias, pues van a ser bienvenidos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Muy bien, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Por favor, me confirman, me confirman. Sí, Miss, sí se ven. Excelente. Muy bien, entonces ya sabemos que los domingos a la tardecita, excelente, gracias, 5 de la tarde, pues tenemos una cita con lo que es el curso más bonito, el curso de matemática. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son circunferencias y también vamos a hablar de lo que viene a ser el área del triángulo. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza. Encantada de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que viene a ser este primer tema, de lo que son las circunferencias. A veces cuando a nosotros nos mencionan y nos dicen círculo, de la circunferencia, muchos de nosotros pensamos que son cosas que es la misma cosa. Cuando nosotros hablamos de circunferencia y hablamos de círculo, pues estas son cosas muy diferentes. Sí, son cosas muy diferentes. A veces nosotros escuchamos a los estudiantes, ¿no? Pero sí, la circunferencia, el círculo es lo mismo, dicen por ahí. Pero sin embargo, no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando hablamos nosotros del círculo y nosotros hablamos de la circunferencia, estas dos cosas están tan relacionadas, sí, que no pueden separarse, que no existe el uno sin el otro, pero sin embargo no es lo mismo, no son la misma cosa. En pantalla ustedes están viendo
qué viene a ser el círculo y qué viene a ser circunferencia. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, solamente estamos hablando del contorno. Esto que está de color negrito, el contorno, esto es circunferencia, solamente el contorno. Y cuando nosotros hablamos del círculo, círculo es todo lo que está dentro, todo lo que está dentro. Por eso les digo que el círculo y la circunferencia están tan estrechamente relacionados, pues que no existe el uno sin el otro. Pero pese a ello, no son lo mismo. El círculo es todo lo que está dentro y circunferencia es solamente el contorno. Dice, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Y el círculo es la porción del plano que está limitado por una circunferencia. Entonces, de ahora en adelante, ya saben la diferencia. Ya saben que el círculo y la circunferencia no son lo mismo. Que circunferencia es solamente el contorno y círculo es lo que está dentro. Es lo que está dentro. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el círculo, hablamos de lo que viene a ser la circunferencia, pues debemos entender que todo círculo va a tener un punto medio. Tiene un punto medio, tiene un centro, ¿cierto? Tiene un centro. Nosotros ubicamos un centro y unimos de este punto medio con una línea, por decir, a cualquier punto de nuestra circunferencia, este segmento se llama radio. Es la radio. Entonces, todo círculo tiene un punto medio. De ese punto medio unimos a cualquier punto de la circunferencia, y sabemos que circunferencia es solo el contorno, a cualquier punto de la circunferencia, este segmento o esta recta o esta línea, esto se llama radio. Es la radio. Entonces, cuando nosotros nos hablan, ¿qué es radio? Radio es el segmento que une el punto medio del círculo con cualquier punto de la circunferencia. Cuando hablamos nosotros del círculo, porque vamos a trabajar netamente lo que está dentro, pues ya sabemos qué es radio. Vamos a ver las partes del círculo. Todo círculo tiene radio. Ya sabemos qué es la radio. Del punto medio a cualquier punto de circunferencia. Este segmento, esta línea, se le llama radio. Y a la radio siempre se le denota solamente con una R. Solamente con una R. Mayormente se trabaja con la R minúscula, R de radio. Radio. Ahora, todo círculo tiene un sector circular. Todo círculo tiene un sector circular. ¿Y qué es el sector circular? El sector circular, pues, es una parte del círculo. Por eso dice es un sector. Solamente es un pedazo de círculo. Es una partecita de nuestro círculo. Fíjense acá, tenemos el punto medio. Tenemos una radio por acá, radio. Y tenemos otra radio por acá. Otra radio acá. Tenemos dos radios y este espacio que se formó en la unión de dos radios, este espacio viene a ser el sector circular. Una parte del círculo, una porción de nuestro círculo. Este es el sector circular. Todo círculo tiene un segmento. ¿Qué es un segmento? Pues es una línea que va a unir en dos puntos de cualquier forma a nuestro círculo, a nuestra circunferencia. En dos puntos, puedo trazar en este sentido, puedo trazar en este sentido, puedo trazar en sentido diagonal, etc. Pero solamente va a tocar en dos puntos a nuestra circunferencia. Cuando nosotros hablamos del círculo también, todo círculo tiene un arco.
tiene un arco. ¿Y qué es un arco? Un arco es una parte de circunferencia. Es un espacio de circunferencia. Supongamos que nosotros acá, como ustedes ven, la circunferencia es el contorno todo completo y este pedacito lo estamos tomando de arco. Entonces, cuando nos hablan de arco, no es el arco donde meten ahí los goles, sino que es una porción, es un pedazo. ¿Pero de qué? De circunferencia. Eso es un arco. Cuando nosotros hablamos del círculo de circunferencia, también vamos a tener una tangente, una recta tangente. ¿A qué se refiere con una recta tangente? Una recta tangente es cuando nosotros vamos a trazar una recta fuera de nuestra circunferencia, pero esta recta se va a juntar en un puntito con la circunferencia. Solamente toca en un punto a nuestra circunferencia. Puedo tener una recta en este sentido, puedo tener una recta en este sentido, puedo tener una recta en este sentido, en cualquiera de los sentidos, pero solamente se van a tocar con mi circunferencia esa recta en un punto. Eso se llama la recta tangente. Recta tangente. ¿Qué más? En todo círculo, en toda circunferencia, nosotros tenemos cuerda. ¿Qué es la cuerda? La cuerda es muy similar a lo que es el segmento. Es aquella línea que va a unir a nuestra circunferencia en dos puntos. Nosotros podemos tener, por decir, tenemos una cuerda para acá, puedo tener una cuerda para acá, puedo tener una cuerda para acá, puedo tener una cuerda para acá, etcétera, pero solamente va a unir a nuestra circunferencia en dos puntos. En dos puntos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la circunferencia. ¿A qué se refiere con la circunferencia? Es decir, la medida de la circunferencia. Ya sabemos que circunferencia es solo el contorno. ¿Cómo nosotros hallamos cuánto mide esa circunferencia? 2pi por radio. 2pi por radio. Este simbolito que ustedes ven acá, este simbolito significa pi. Este tiene un valor numérico, que los valores numéricos son infinitos, pero mayormente se trabaja con 3,14, 15, 92, etcétera, etcétera, porque son infinitos. Son infinitos. Entonces, en vez de estar poniendo estos valores, simplemente los representamos con este símbolo, que significa pi. Y cuando nosotros hablamos de la circunferencia, pues vamos a utilizar ese símbolo, pi. Entonces, ¿cómo hallamos? Dice la medida de circunferencia. La medida de circunferencia es simplemente 2pi por radio. Ya saben qué es radio. Radio es el segmento que une. Tenemos que conocer cuánto es que mide del punto medio a cualquier punto de circunferencia. Supongamos que me dicen que la radio mide 4 centímetros. Me piden hallar la longitud de circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Simplemente multiplicaríamos 2pi multiplicado por r. Pero como conocemos r, que es 4 centímetros, entonces tendríamos 2 por 4, 8pi centímetros. Eso sería la medida de nuestra circunferencia, la vuelta completa. ¿Qué más tenemos en lo que es el círculo? En círculo tenemos lo que viene a ser el diámetro. Lo que viene a ser el diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es una línea que va a pasar exactamente por el punto medio de nuestro círculo, punto medio, y va a tocar en dos puntos a nuestra circunferencia. En dos puntos. De este punto medio tenemos, fíjense, de este punto medio tenemos a la derecha una radio, ¿cierto? Acá tenemos una radio. Y a la izquierda también, en el mismo sentido, tenemos otra radio. Entonces, cuando nosotros nos hablan del diámetro, el diámetro es la unión de dos radios. Es decir, unimos dos radios. Puede ser en forma horizontal, puede ser en forma vertical, en forma diagonal, pero va a pasar exactamente por el punto medio.
Si a nosotros por decir nos dicen, en un círculo el diámetro vale 20, ayer la radio te dice, el diámetro vale 20 centímetros, ayer la radio. Ah, como diámetro es igual a 2 veces radio, entonces radio será 10 y 10, porque diámetro es 2 veces radio. Radio a la derecha y radio a la izquierda, juntamos eso, eso viene a ser el diámetro. ¿Estamos? Entonces, eso es el diámetro. De esa manera, entonces, vamos a conocer lo que son las partes del círculo. Tiene radio, tiene sector circular, tiene segmento, tiene un arco, tiene tangente, tiene cuerda. Podemos hallar la longitud de la circunferencia y tenemos también el diámetro. Cuando nosotros hablamos del círculo, vamos a hablar de las propiedades del círculo de la circunferencia. Vamos a hablar de las propiedades. Netamente 4 propiedades que son súper fundamentales. La primera es cuando tenemos un punto medio, el centro de nuestro círculo, tenemos una recta tangente y pues, ¿qué dice la propiedad? Si tú tienes una recta tangente, ubica el punto medio de tu círculo, une, ya sabemos que este segmento se llama radio. Este segmento, cuando tú unes el punto medio con el punto de tangencia, es decir, con el punto que tocó la recta a tu circunferencia, automáticamente el ángulo que está formando, este ángulo es un ángulo recto. Cuando digo ángulo recto, quiere decir un ángulo que mide 90 grados. Imagínense si nosotros tuviésemos un ejercicio y a mí me dan lo siguiente, me dicen hallar x más 20. X más 20. Me piden hallar x y me dicen que esto vale x más 20. Entonces lo que nosotros nos fijamos es, la radio se ha unido con el punto de tangencia de la recta. Entonces esto ha formado un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que x más 20 va a ser igual a 90. Va a ser igual a 90. X más 20 no se puede sumar. Imagínense, uno es número y el otro es letra. Tendríamos 90, el 20 pasa restando, menos 20. Y 90 menos 20, x vale 70. Entonces ahí tenemos que la medida de x es 70. 70 más 20, esto es un ángulo de 90 grados. Entonces cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, tenemos una recta tangente en ello, tenemos que tener en claro que si nosotros trazamos una radio y toca exactamente en el punto de tangencia, llega esa radio al punto de tangencia, el ángulo que nos está formando es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Eso dice la primera propiedad. La segunda propiedad es cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, tenemos una radio y tenemos una cuerda. ¿A qué se refiere? Imagínense, radio ya saben, es del punto medio a cualquier punto de circunferencia. Dice cuando nosotros tenemos una radio y con ello trazamos una cuerda, ya saben, la cuerda es en cualquier sentido, pero que va a tocar exactamente a la circunferencia en 2 puntos. Cuando se intersectan, es decir, cuando se juntan, cuando se unen, esto siempre va a formar ángulos de 90 grados. A la vez, la cuerda se va a dividir en 2 partes iguales. Este pedazo de acá, de la A hasta B, va a ser igual, va a tener la misma medida que de B a C. Imagínense si nosotros tuviésemos un círculo, ¿cierto? Tengo mi punto medio, trazo mi radio y mi cuerda lo tengo en este sentido. Al momento de cruzarse, lo primero es que han formado ángulos rectos, 90 grados. A mí me dicen hallar x. Me dicen que este lado de acá vale x más 5 y me dicen que el otro lado, por decir, valga 12.
Me dicen hallar X. Muy bien, yo digo, a ver, ¿quiénes se han intersectado? Una radio y una cuerda. Ah, al momento de intersectar se formaron ángulos de 90. ¿Qué más? Ah, y al momento de intersectarse también, esta radio dividió a la cuerda en dos partes iguales. Es decir, si esto es 12, esto tiene que ser 12. Entonces digo, X más 5 es igual a 12. X es igual 12, el 5 que está sumando va a pasar a restar 12 menos 5 y X vale 7. Y si nosotros reemplazamos acá al X, 7 más 5, efectivamente, esto es 12 y esto es 12. Entonces, eso es la segunda propiedad. Cuando O, ojo, es centro. Y tenemos una radio que se va a intersectar con una cuerda. La radio dividió a la cuerda en dos partes iguales. Tercera propiedad. Tercera propiedad. Tercera propiedad. Cuando nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, y cuando vamos a trazar dos cuerdas de igual medida, dos cuerdas de igual medida. Aquí está nuestro círculo. Estas cuerdas no pasan por el punto medio, ojo, no pasan por el punto medio. Tenemos el AB, que es una cuerda, y tenemos otra cuerda que es AD. Tienen igual medida. ¿Qué cumple la propiedad? Que al momento de nosotros trazar estas dos cuerdas, dice que los arcos que han formado, ya saben, cuando hablamos de arco, arcos son los pedazos de circunferencia, es decir, del contorno. Acá tenemos nuestro arco AB. AB, el arco AB va a ser igual, va a tener la misma medida que el arco CD. Eso es lo que cumple. Que el arco AB va a ser igual que el arco CD. Imagínense que nosotros podamos tener un ejercicio, por decir, me dicen, tenemos esto, no siempre nuestras cuerdas también van a estar en ese sentido. Podemos tener cuerdas quizás en otros sentidos, no hay problema. Entonces, supongamos, a ver, como le he dibujado mi circunferencia tan pequeña y ya está. Tienen igual medida. Entonces me dicen que este arco vale, por decir, X más 30, ¿cierto? X más 30. Y el arco de acá, por decir, vale 60. Vale 60. Vale 60. Entonces me piden calcular X. Muy bien, digo, ya, estas líneas como están uniendo en dos puntos a nuestras circunferencias cada uno y no pasan por el punto medio, estos son cuerdas. Estos son cuerdas. ¿Y qué cumple cuando tenemos dos cuerdas iguales? Pues que la medida de este arco es igualito a la medida del arco de acá. Son iguales. Entonces, sacando la ecuación, nosotros tendríamos que X más 30 va a ser igual a 60. X más 30 no se puede sumar, no se puede trabajar porque no son semejantes, ¿cierto? Entonces, X va a ser igual a 60, el 30 que está positivo va a pasar negativo, menos 30. Y X va a ser igual a 60 menos 30, este resultado sería 30. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder resolver nuestros ejercicios conociendo nuestras propiedades. Y como se dan cuenta, acá lo que estamos hablando son de las partes del círculo, las partes de la circunferencia. Entonces, eso nos dice la tercera propiedad. La cuarta propiedad. ¿Qué nos dice la cuarta propiedad? La cuarta propiedad nos dice, cuando tú tienes un círculo, cuando tú tienes una circunferencia, y dentro de ella tienes dos rectas paralelas, ¿sí? Tienes dos rectas paralelas. Dice estas medidas de los arcos van a ser también iguales. Es muy parecido a cuando nosotros trabajamos con las cuerdas de igual medida. Es muy parecido. Pero ahora nosotros tenemos dos cuerdas paralelas. ¿Qué son paralelas? Paralelas es cuando nosotros vamos a tener, por decir, si nosotros hablamos de rectas, yo tengo dos rectas en este sentido. Rectas son aquellas que son infinitas, por eso a las rectas siempre se les denota con las flechitas en los extremos.
Entonces, ¿cuándo se dice que son rectas paralelas? Dos rectas paralelas son aquellas rectas que no tienen un punto de unión. Si nosotros hacemos crecer estas rectas, ustedes, no sé, telepáticamente por ahí, extendemos al infinito, a donde llega al infinito y más allá, si es posible, estas rectas van a crecer ambas en el mismo sentido, tal como están, pero siempre manteniendo esta distancia. Son rectas que no se van a juntar, son rectas que van en el mismo sentido, pero manteniendo su distancia. Ojo, fíjense qué diferencia hay entre las cuerdas de igual medida y las rectas paralelas. La de igual medida, yo sé que si nosotros prolongar quiere decir hacer crecer, prolongamos, estas rectas tienen un punto de unión. Se van a juntar en algún momento porque están yendo así, ¿cierto? Mientras que las rectas paralelas, así nosotros la hagamos, extendemos hasta donde queramos, pues esas rectas son rectas que no van a tener un punto de unión, no se van a juntar. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Cuando nosotros tenemos un círculo, nuestra circunferencia, y dentro de ella tenemos dos cuerdas paralelas que van en el mismo sentido, no solamente en este sentido, pueden ir en el sentido vertical, sentido horizontal, en el diagonal, pero de la derecha. Cuando van en el mismo sentido, dos rectas manteniendo una distancia en la misma dirección, pues cumple lo mismo, que la medida de sus arcos AC va a ser igual a la medida de BD. Es igualito. Es muy similar, como les vuelvo a repetir, a lo que dice la propiedad de las cuerdas de igual medida. Entonces, imagínense si nosotros tenemos tenemos por acá una circunferencia, un círculo. Ya no lo quiero poner en ese sentido, quiero trabajarlo en este sentido. Ahí están mis cuerdas paralelas. ¿Cierto que cumple? Que la medida de acá, de los arcos que están dentro, ojo, que están dentro, esta medida, supongamos que vale x más 10, mira, y supongamos que esta medida de acá, mira, valga por decir 40. Te piden hallar x. Entonces decimos, muy bien, tenemos una circunferencia, tenemos un círculo, dentro de ello tenemos dos cuerdas que están paralelas en el mismo sentido. Entonces, ¿qué cumple? Los arcos que están ahí dentro, entre ellos, entre las cuerdas, pues esas van a ser iguales. ¿Qué cumple? Que x más 10 va a ser igual a 40. No puedo sumar x más 10, entonces ese 10 se tiene que pasar al otro lado, pero con signo cambiado. Y 40 menos 10, esto vale 30. X es igual a 30. ¿Cierto? Entonces, son las 4 propiedades súper fundamentales en lo que es la circunferencia. La primera propiedad, ya saben, cuando tenemos una radio y una recta tangente, que la unión de esa radio con la recta tangente, con el punto de tangencia, eso va a ser siempre 90 grados. La segunda propiedad es cuando tenemos una radio y tenemos una cuerda. Radio y cuerda. Al momento de intersectarse, al momento de juntarse, la cuerda se dividió en dos partes iguales. La tercera propiedad es cuando nosotros tenemos cuerdas igual medida. ¿Qué cumplen las cuerdas de igual medida? Las cuerdas de igual medida cumplen que sus arcos van a ser también iguales. Ojo, en las cuerdas de igual medida, fíjense, los arcos son los del lado, Son los del lado, tienen igual medida. Pero cuando nosotros tenemos una circunferencia, un círculo y cuando tenemos cuerdas paralelas, dice los arcos que están entre las rectas paralelas, entre las cuerdas paralelas, esos son los iguales. Esos son los iguales. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a trabajar y es que nosotros vamos a hallar pues las medidas, vamos a hallar nuestros resultados. Sí, vamos a hallar nuestros resultados.
Muy bien, entonces, eso es referido a lo que son las circunferencias, lo que viene a ser el círculo. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que vienen a ser triángulos. Que vienen a ser triángulos. El área del triángulo, netamente vamos a conocer el área. Cuando nosotros hablamos del área del triángulo, a veces, bueno, en primer lugar sabemos que el triángulo pues es una figura, es un polígono que tiene 3 lados. Es el primer polígono porque es una figura cerrada, ¿cierto? Es una figura cerrada. Entonces, vamos a conocer el área. Cuando nos hablan del área, lo que nosotros conocemos y lo que nosotros queremos encontrar el valor es de la figura que está dentro, todo lo dentro. A mí me dicen hallar el área del triángulo, entonces voy a encontrar cuánto es el que mide el interior, todo lo que está dentro, todo lo que está dentro. Entonces, acá tenemos nuestra figura que es el triángulo, ¿cierto? El triángulo tiene 3 lados, por eso viene de triángulo. Todo triángulo también tiene 3 vértices. Vértices son los puntos donde se encuentran segmentos, 2 segmentos, porque si nosotros nos fijamos, un triángulo está formado en base a segmentos, ¿ah? Tenemos un segmento acá, ¿cierto? Tenemos un segmento acá, tenemos otro segmento acá y tenemos otro segmento acá. Tenemos 3 segmentos para que se forme un triángulo. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo, imagínense, acá tenemos un vértice, los puntos donde se juntan los segmentos que vienen a ser los lados, pues estos son los vértices. Si nosotros trazamos de uno de los vértices en forma recta una línea, esto va a llegar exactamente al punto medio del lado que está a su frente. Y esta recta que acabamos de trazar, esto se llama altura. Es la altura. Y a la altura simplemente lo vamos a denotar con H. Pese que altura se escribe con A, pero al momento de nosotros denotarlo, se va a denotar con H. Es la altura. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a conocer el área de un triángulo? ¿Cómo se conoce el área de un triángulo? Para nosotros poder conocer el área de un triángulo, simplemente se dice base. La base es el lado que está sentado, ¿cierto? La base, así como encontramos acá, nuestra base es el de acá. Esta es nuestra base. Base. Para nosotros poder hallar el área, entonces se dice base multiplicado por la altura y dividido entre 2. Base multiplicado por altura dividido entre 2. Y de esa manera vamos a conocer cuánto es el área de nuestro triángulo. Base por altura dividido entre 2. Ahora, cuando nosotros hablamos de los triángulos, por decir, hay también tipos de triángulos. Cuando nosotros hablamos en primer lugar, muchos pensamos que el triángulo es solamente de esta manera, ¿cierto? Solamente pensamos que el triángulo es de esa forma, pero no solamente es de esa forma. Puedo tener mi triángulo así, puedo tener mi triángulo en este sentido, fíjense, en este sentido. También es un triángulo, una figura de 3 lados. O caso contrario, puedo tener un triángulo en este sentido. Un triángulo en este sentido. También es una figura de 3 lados. ¿Qué diferencia hay entre los 3 triángulos? La diferencia que existe entre los 3 triángulos es que en el primer triángulo, en el primer caso, por decir, si yo quiero trazar la altura, altura siempre va a ser recto, siempre va a salir de un punto, de un vértice. Yo, por decir, quiero trazar de este vértice. Al momento de trazar va a llegar exactamente acá y formando mi ángulo de 90 grados. Esto es la altura. Eso es altura. Ahora, en el segundo caso, fíjense, si yo quiero trazar altura, por decir, de este vértice, la altura me va a concordar exactamente con uno de los lados. Es decir, este lado de acá, aparte de ser lado, es la altura de mi triángulo. Es la altura de mi triángulo.
es lado y a la vez es altura del triángulo. Entonces, ahí vemos la diferencia. En el primer caso, la altura está dentro. En el segundo caso, la altura es uno de los lados de mi triángulo. Y en el tercer caso, imagínense la altura. A ver, voy a tratar de dibujar un poquito mejor ese triángulo. Ya está. Ahí como que se visualiza un poquito mejor. Un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que dice en el tercer caso? Imagínense, trazar altura va a llegar en forma, tiene que ser en forma recta, partiendo de un vértice, pero en forma recta. Pero si yo quiero trazar altura, por decir, de este punto, de este vértice en forma recta, ¿cierto? En forma recta, lo que voy a tener es lo siguiente. En forma recta, ¿cómo va a llegar en forma recta? En forma recta lo que va a llegar es en este sentido. Y entonces haré crecer el lado que está abajo y tengo acá mi altura, h de altura. Acá tengo la h de altura y tengo la h de altura. Fíjense, pese a ser triángulos en los tres casos, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el primer caso la altura está dentro. En el segundo caso la altura es uno de los lados y en el tercer caso la altura está fuera de nuestro triángulo. Pero pese a eso, para nosotros poder hallar el área de un triángulo, la fórmula simplemente es base por altura dividido entre 2. Eso es. Entonces, cuando ustedes ven ejercicios, quizás en el primer caso no hay problema. Con el segundo caso, la altura y el lado es lo mismo. Y en el tercer caso, la altura esté fuera, pero siempre es la misma fórmula. Es la misma fórmula. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar la medida de nuestro triángulo, el área de nuestro triángulo, ¿sí? Base por altura dividido entre 2. Esto es muy fácil. Imagínense si a nosotros nos dicen hallar el área del triángulo, hallar el área del triángulo. El área simplemente se pone la A, área, y la figurita triángulo. Hallar el área del triángulo. Y nos dan nuestra figura. Nos dan nuestra figura. Supongamos que nos dicen que la base, por decir, mida 10 centímetros. Y nos dan la altura. Y la altura, dice, mide, por decir, 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos que el área del triángulo será igual. La base, 10 centímetros, por la altura, que es 4 centímetros, y todo ello dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Y de esto nosotros podemos sacar, podemos multiplicar 10 por 4, 40, y dividirlo entre 2, o caso contrario podemos simplificarlo, sacar mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, y tendríamos que el área de este triángulo con esas medidas pues va a ser igual 10 por 2, eso es 20. Y como estamos hablando de áreas, eso sí hay que tener bastante cuidado, que siempre nuestro resultado tiene que ser en unidades cuadradas, en este caso centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Es por eso que cuando nosotros a veces, por decir, compramos nuestro terreno y preguntamos, ¿qué área tiene? Y te dicen, tiene 20 metros cuadrados, tiene 70 metros cuadrados, 70 kilómetros cuadrados. Siempre las unidades de medida que nos van a dar cuando hayamos áreas, siempre van a ser en unidades cuadradas. Entonces, de esa manera estaríamos encontrando el área de ese triángulo con 10 centímetros de base y 4 centímetros de altura. Y vuelvo a repetir que cuando me refiero a áreas, lo que estoy encontrando es el valor de todo lo que está dentro. Esto es lo que estoy midiendo. Todo lo que está dentro de ese contorno. Entonces, esto es lo que hemos encontrado. Con una base de 10 y una altura de 4, dice que esto va a medir exactamente 20 centímetros cuadrados. Todo lo que está dentro. Porque área es todo lo que está dentro. Ahora,
Imaginémonos que nosotros pues ya tengamos un ejercicio de diferente forma. Te dice sí, problema 2, vamos a llamarle ejercicio 1. El problema 2, sí, el área del triángulo es igual, por decir, vamos a ponerle 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Vamos a ponerle, si el área del cuadrado es, vamos a poner la altura es igual, a la altura es, vamos a ponerle 10 metros. Y lo que nos piden calcular es la base del triángulo. Calcular la base. Calcular la base del triángulo. Calcular la base. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? Con 100 metros cuadrados de área y con una altura de 10 metros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Muy bien, nosotros sabemos que el área de un triángulo es igual base por altura dividido entre 2. Esto es nuestra fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Lo que nosotros vamos a decir es reemplazar en nuestra fórmula, y me están dando el área. Dice el área vale 100 metros cuadrados. ¿Me dan base? No, base no me dan. Eso es lo que me piden. ¿Me dan altura? Altura sí me dan. Dice es 10 metros. Entre 2. Y fíjense, de acá nosotros podemos calcular también cuánto mide la base. Yo saco mitad, es 1, mitad de 10 es 5. ¿Cierto? Entonces tendría 100 metros cuadrados. Va a ser igual 5B base por 5 metros. Porque en 10 ya me quedó 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? El 5 como está multiplicando, ¿sí? El 5 como está multiplicando, pues ahora bajará a dividir 100 metros cuadrados entre 5. Entre 5 metros. Esto va a ser igual la base. Entonces, la B de base será igual, sí, 10 entre 5 es 2, 20. Metros cuadrados entre metros, eso solamente es metros. Entonces, con un área de 100 metros cuadrados, con una altura de 10 metros, ese triángulo va a tener una base de 20 metros. ¿Sí? Va a tener una base de 20 metros. Entonces, todo se trabaja en base a nuestra fórmula. El área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Y vuelvo a repetir, cuando nosotros trabajamos áreas, lo que estamos encontrando, lo que estamos buscando es la medida de todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro de ese contorno. Porque cuando nosotros nos hablan y nos piden hallar la medida del contorno, por decir, acá me pidieran hallar la medida del contorno. Cuando nos piden hallar la medida del contorno, esto se llama perímetro. Perímetro. Perímetro es la medida de todos los lados de nuestra figura. Pero cuando nos piden hallar el área es solamente lo que está dentro. Ahora, nosotros podemos tener, vuelvo a repetir, pues los triángulos de forma diferente, no solamente en ese sentido, ya sabemos, puedo tener un triángulo donde uno de los lados me coincida con altura, puedo tener un triángulo donde mi altura esté fuera del triángulo, pero cuando digo fuera, pues no quiere decir que yo lo voy a ubicar en cualquier lado fuera, sino que esta altura va a estar hecha en base a la prolongación de uno de sus lados. Y prolongación quiere decir en base a que nosotros hemos agrandado, hemos hecho crecer uno de sus lados.
pero pese a ello, nuestra fórmula es lo mismo. Para nosotros poder hallar el área de un triángulo, simplemente es base por altura dividido entre 2. ¿Sí? Base por altura dividido entre 2. Me pueden pedir hallar el área, me pueden pedir hallar la base, me pueden pedir hallar la altura. Entonces, rápidamente, base por altura dividido entre 2. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que son los triángulos, por decir un poquito más, conociendo a los triángulos, quizás en algunos casos nosotros vamos a encontrar por ahí que nos mencionan los triángulos isósceles. 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 Podemos encontrar el triángulo equilátero. 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 Y podemos encontrar el triángulo, el escaleno. El escaleno. Porque nuestros triángulos también hay diferentes, no solamente a veces cuando nos mencionan, ¿no? Este es un triángulo y lo dejamos ahí, figura de 3 lados. No. Ya sabemos, por decir, si trabajamos con altura, puedo tener una altura interna, puedo tener una altura que coincida con uno de los lados, puedo tener una altura externa. ¿Y qué pasa? ¿Qué es un triángulo isósceles, por decir? Un triángulo isósceles es aquel triángulo que va a tener 2 lados iguales. 2 lados iguales. 2 lados iguales. Supongamos que yo tengo, por decir, este lado de acá y este lado de acá son iguales, las medidas son iguales y este tercer lado es diferente. Esto es un triángulo isósceles. Cuando me hablan de un triángulo equilátero, por decir, el triángulo equilátero es aquel triángulo que ya no tiene 2 lados iguales, sino que tiene sus 3 lados igualitos. Este lado mide igual que esto y este lado mide igual que esto. Eso es el equilátero. Y cuando me hablan del triángulo escaleno, pues el triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene todos sus 3 lados diferentes. Puedo tener así un triángulo escaleno, sus 3 lados diferentes. Entonces, cuando nos hablan de triángulo, no necesariamente nuestra mentecita se ve, obviamente que es una figura de 3 lados, pero imagínense, me pueden dar, se tiene un triángulo isósceles, ¿cierto? Se tiene un triángulo isósceles, que por decir que la medida de sus 2 lados iguales es tanto, me piden hallar su área por ahí. Entonces, para ello nosotros tenemos que saber qué es un triángulo isósceles, qué es un triángulo equilátero, qué es un triángulo escaleno. Ahora, cuando nosotros hablamos de triángulos, esto es de acuerdo a sus lados. Vamos a trabajar también con sus ángulos. Ángulos quiere decir estos espacios que tenemos acá, que en un triángulo tenemos 3 ángulos internos. Vamos a trabajar con sus ángulos internos. Cuando yo tengo un triángulo de este tipo que mayormente nosotros estamos acostumbrados y lo conocemos así, a los triángulos. Cuando me dicen dibujo un triángulo, rápidamente lo que hacemos es este tipo de triángulo. Esto se llama un triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? Recibe ese nombre de acutángulo porque cada uno de sus ángulos, es decir, estos espacios que están dentro, estos espacios de acá, acutángulo, estos espacios miden menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Dentro de lo que es los triángulos, también de acuerdo a sus ángulos, encontramos el triángulo que coincide con que uno de sus lados es altura. Y este triángulo es el triángulo rectángulo. Es el rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Rectángulo. Tiene un ángulo de 90. Todos sus ángulos son menores a 90. Menores a 90 grados. Lo de acá tiene un ángulo igual a 90 grados. Y cuando hablamos de los triángulos, también tenemos que entender que tenemos un triángulo, como hicimos en los tipos de triángulos, este triángulo que tiene la altura fuera, pero tiene un ángulo que es mayor que 90. Mayor que 90. Este triángulo se llama el obtuso, obtusángulo.
obtusángulo. Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de nosotros poder resolver nuestros ejercicios. Supongamos que nosotros estamos trabajando, por decir, con un triángulo rectángulo. ¿Sí? Estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Te piden hallar el área, por decir, de un triángulo rectángulo. Y lo que te dan es lo siguiente. Te piden hallar el área. Este es un triángulo rectángulo. Te dice que este lado mide 5, por decir, que el lado de acá vale 3 y este lado no saben cuánto es. Te dan así, pero lo que te piden a ti es hallar el área de este triángulo. Hallar el área. Tú sabes que la fórmula es base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. ¿Cierto? El área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces tú dices, uy, pero no conozco base. Conozco altura, sí, vale 3, pero no conozco base. Entonces, para esto, cuando tú tienes este tipo de triángulos, rectángulos, ¿cómo hallamos ese lado? Ahí encontramos el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice Pitágoras? Ojo, este teorema solamente funciona para un triángulo rectángulo, no para otro tipo de triángulos. Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Cuando tú tienes un triángulo rectángulo y por ahí te falta conocer uno de los lados, es muy sencillo. El lado más grande, que en este caso sería 5 al cuadrado, se llama hipotenusa. Hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Esto es un cateto y esto es el otro cateto. Tenemos dos catetos y una hipotenusa. Entonces, ¿qué te dice Pitágoras? Pitágoras, la fórmula es hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado. Vamos a llamarle con letras, vamos a trabajarle con letras. Por decir que hipotenusa valga C, mi cateto de acá que valga A y el cateto de acá que valga B. Entonces Pitágoras te dice, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de tus catetos, cada uno al cuadrado. A cuadrado más B cuadrado. Esto es Pitágoras. Entonces, como nosotros en este triángulo rectángulo me falta conocer un lado y ese lado es la base, entonces digo, voy a reemplazar. Mi hipotenusa es 5 al cuadrado. Va a ser igual, mi cateto A es 3 al cuadrado, más mi cateto B, uy, eso es lo que no conozco, X al cuadrado. Entonces digo, muy bien, 5 al cuadrado es 25, 5 por 5 va a ser igual, 3 al cuadrado es 9, más X al cuadrado. X al cuadrado con el 9 yo no puedo trabajar porque uno es letra y otro es número, entonces vamos a juntar los que son semejantes. 25, el 5 pasaría restando, va a ser igual a X al cuadrado. 25 menos 9, esto es 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16. Va a ser igual a X al cuadrado. El X como está al cuadrado, toda potenciación pasa como radicación, radicando. Y la raíz cuadrada de 16, eso es 4. X vale 4. Ahora sí yo puedo hallar el área. Entonces digo, el área de este triángulo va a ser igual. La base es X y ya conozco X vale 4. Base por altura, a altura vale 3, dividido entre 2. Área de este triángulo será igual 4 por 3, 12. 12 entre 2, eso es 6. Supongamos que estamos trabajando con metros cuadrados, 6 metros cuadrados. Y eso sería nuestro resultado. Entonces, cuando nosotros hablamos de triángulo, tenemos que conocer también estas cositas. Pero siempre nuestra fórmula es base por altura dividido entre 2. ¿Sí? Uy, muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. No, Miss. Muy bien. Muy bien, entonces. Estaríamos llegando al final de la clase del día de hoy. Vuelvo a repetir, estamos culminando lo que es el área de matemática. De todas maneras, cualquier duda, inconveniencia, si por ahí se les presenta, por favor, con mucha confianza.
con nuestros números de celulares, que nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Muy bien, entonces con esto yo me despido deseándoles que tengan, ya, domingo se nos termina, domingo, una bonita noche, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, Miss, cuídese.